Ahora estamos. Ahora pues, pueden ver la presentación. Sí, sí, se puede ver entonces. Esa es la carátula del PowerPoint. Por cierto, ese es un fotograma de la película Metrópolis de Fritz Lang. Hoy vamos a ver nuestra última clase que va a ser dedicada totalmente a lo que es el tiempo. Después ya vamos a meternos en el tema del espacio y finalmente tiempo, espacio y cultura, como vimos en el programa, que va a ser una especie de cierre total de la. Hoy vamos a hablar justamente de la medición del tiempo, de cómo medimos el tiempo. Hay gente que quiere entrar. Ahí, admitir. Perfecto. Eh, Nosotros, como vimos en la clase pasada, medimos tiempo relacional al cambio. Es decir, nosotros no percibimos el tiempo per se. Nosotros no podemos ver el tiempo como algo tangible. Solamente vemos el tiempo a través de los cambios de las cosas que van cambiando. Por eso, en la clase pasada dijimos que para algunos el tiempo es solamente una progresión de cambios. Vimos, por ejemplo, el ejemplo de Hume, para quien el tiempo era solamente una progresión de cambios. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de medir el tiempo es el cambio. Y ahora vamos a ver cómo esa medición del tiempo fue evolucionando a través de la sociedad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este, Sucesión y duración son conceptos básicos en cuanto a la percepción del tiempo. Y obviamente lo que hacemos nosotros es ordenar una serie de acontecimientos. Entonces, pongan un ejemplo cuando ustedes quieren recordar algo. A ver qué hice hoy yo, a ver, y empiezan a ordenar así. Bueno, primero me levanté, entonces lo primero que hacen ustedes es ordenar una serie de acontecimientos. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar acontecimientos que no son fijos para ordenar las cosas. Por ejemplo, algo fijo que tenemos es el ciclo de día y de noche, que es la forma más básica de medir el tiempo. Y es la forma en cómo los hombres primitivos medían el tiempo en ciclos de día y de noche. Es la primera forma de, de dividir, porque es el cambio básico más tangible. Y es algo que es periódico. Como es regular, entonces podemos usar como unidad de medida. Nosotros sabemos que ahora, por ejemplo, está amaneciendo por este horario. Bueno, no podemos hablar de los horarios, pero el punto es que ahora está amaneciendo. Este, pero sabemos nosotros con certeza que más tarde va a volver a oscurecer. Entonces, podemos usar eso como un patrón. Ese patrón podemos usar para medir el tiempo. Después tenemos otros eventos, por ejemplo, el tema de las estaciones. Eh, con el tiempo, los humanos observamos que este, hay estaciones frías, cálidas. Ahora, por ejemplo, estamos invierno inusualmente frío, ¿verdad? Pero, y también observamos que esas estaciones son regulares.
Entonces decimos, ahora viene el periodo de frío, pero va a venir el periodo de calor. Esto se observa en todo el mundo, pero más en los países eh, donde el clima, por ejemplo, Europa, donde el clima hay una visible transición entre el verano y el invierno. Otro elemento de duración que usamos son eventos astronómicos. La fase de la luna, ustedes saben, la luna tiene fases: nueva, creciente, menguante. Observamos también los movimientos de algunos astros. Entonces esas son las primeras cosas que usamos para medir el tiempo. Usamos los fenómenos naturales que tienen regularidad y que son fijos. Eh, no usamos, por ejemplo, el el paso casual de algún asteroide, esas cosas no usamos porque no son tan, cuando son regulares, por ejemplo, cometa Halley, son de muy larga duración y a veces son irregulares. O sea, nosotros no sabemos cuánto un pedazo de asteroide va a entrar en la atmósfera y va a incendiarse así, va a producir una estrella fugaz. Como son impredecibles, no usamos nosotros usamos los fenómenos que son regulares, la fase de la luna, las constelaciones. eh, entonces observamos los ciclos, las estaciones y la posición del Sol. Y ahí empezamos a hacernos las primeras ideas de la medición del tiempo, para organizar nuestras vidas. El tiempo es justamente importante para medir la vida. Nosotros hoy podemos reírnos, por ejemplo, del tema de los horóscopos. Hoy podemos reírnos incluso del tema de los horóscopos, de que se ve en el diario. Este, eh, Tauro, se vienen cosas buenas podemos reír, pero en la época antigua, es un conocimiento obtenido a través porque el zodiaco se obtiene por las constelaciones que están en cierto periodo del mes en la dirección del sol, en la órbita, eh, que pasan por el sol. Entonces, y se usaban para medir, si bien no es exacto, se usaban para tener referencia del tiempo. Y en la época antigua, eso era algo de vida o muerte, porque tenías que saber leer los astros para saber interpretar si era época de cultivo, si era época de que iba a iniciar el frío. Eh, Ejemplo de esto tenemos el mito de Orión. La constelación de Orión, que tiene las tres Marías, el cinturón de Orión son las tres Marías, eh, aparece en el cielo. Y cuando la constelación de Escorpión aparece, Orión se va. Cuando Orión aparece es para cultivar. Por eso que el mundo antiguo, en el hemisferio, en el hemisferio norte, veneraba esa constelación de Orión. O sea, le tenía porque cuando aparecía significaba que era época de cosecha. Y cuando aparecía el escorpión, Orión corría. Entonces ahí se inventó el mito de que Orión era un cazador y que mataba a los animales y la diosa de la tierra, Gea, se enojó y creó un animal pequeño con veneno, un escorpión, que le mató a Orión. Entonces Orión, hasta ahora Orión, corre el escorpión. Entonces las constelaciones son instrumentos que los pueblos primitivos usaban para tener referencias en el cielo y medir el tiempo, organizar la vida. Y como les dije,
Ahora nos parece gracioso el tema de las constelaciones, nos parece gracioso el tema de los horóscopos, podemos, pero recuerde que antes era cuestión de vida o muerte, o sea, si vos no sabías leer el cielo, podías cultivar en época en que no era cultivable y se iba, tu cosecha se iba a perder. Nosotros ya hablamos de este tema del tiempo cíclico. ¿Por qué tenían visión del tiempo cíclico? Justamente por lo que acabamos de ver. Porque, exactamente, nosotros teníamos, hablamos en la clase pasada que varias culturas como los griegos, los mayas, hablamos del calendario maya, tenían el tiempo cíclico. Pero ahora vamos a explicar por qué. Porque justamente al basar su cosmovisión en hechos regulares que se repiten, entonces ellos concebían la historia como una sucesión de hechos que se repiten. Así como se repiten los ciclos de la luna, así como se repiten los periodos de calor y frío, así como se repiten el paso de las constelaciones, así también la historia es una sucesión de hechos que se repiten. Una concepción cíclica del tiempo trae una concepción cíclica. ¿Ven cómo la forma en que organizamos el tiempo este, se mide la cultura? Por eso los que concibieron el tiempo como de una forma lineal no eran, no eran agricultores, sino que eran pastores. Fíjense ustedes, los hebreos que trajeron la convicción judío-cristiana del tiempo, la que tenemos nosotros, la linealidad del tiempo, no eran un pueblo de agricultores, eran un pueblo de pastores. Un pueblo que tenía otra cosmovisión, que también se guiaba este, por los astros, eso, pero en menor medida. Ellos, para empezar, eran nómadas, no tenían ese apego al territorio. En otras unidades vamos a hablar del tema del territorio. Eran gente nómada, eh, no tenían asentamientos fijos y este, no se regían tanto por los ciclos, porque justamente eran pastores, a lo sumo el ciclo que era, no sé, el ciclo de vida de la oveja. Pero obviamente también dependían de la época de... Pero ellos básicamente lo que necesitaban era buscar lugares fértiles para que sus ovejas pasten y este, entonces ellos no tenían esa visión cíclica no estaba tan arraigada en ellos la visión cíclica de la historia. Otra cosa que trae esta visión cíclica es la visión del tiempo como una poderosa fuerza rectora de la naturaleza, como algo que rige. ¿Por qué? Porque las sociedades agrícolas dependen de la naturaleza, obviamente. Si no llueve, te jodes. Si hace mucho frío, si el invierno se alarga, te jodes. O sea, es muy endeble. Fíjese usted que la agricultura en los tiempos antiguos no es como ahora que tenemos la soja crece 2 veces al año, eso porque le adulteramos con genética. Antes tenías una zafra y de esa cosecha dependía todo el año. Si había poca o no había cosecha, era sentencia de muerte. Entonces la naturaleza, el tiempo era visto como algo inexorable. Eh, cuando no llovía, se bailaba la danza de la lluvia, había pueblos que incluso sacrificaban. Este, los mexicas, por ejemplo, hacían un montón de sacrificios a Tlaloc. Pagaban con su sangre para que vean la importancia que tenía.
Entonces surge esa noción de que es inexorable, de que es algo con lo que vos no podés luchar, de que estamos sometidos al tiempo. Y acá viene la noción, por ejemplo, de los griegos del hado destino, porque tiene sentido eh, que si vos dependés de las fuerzas, tiene sentido que vos estás, entonces tiene sentido que haya una visión fatalista, vamos a decirle, por así de llamar de una forma, del destino. Entonces tiene esa visión así de que el destino es una fuerza con la que vos este, no puedes, vos estás como en el río, te vas con la corriente, no puedes irte en contra. En la tragedia griega, en las tragedias griegas, vos ves que el personaje este, está sometido al destino, que no puede cambiar su destino. Incluso en la tragedia griega está la función del coro. Entonces, si alguna vez, si alguno de ustedes alguna vez leyó tragedia griega, ustedes van a ver que el coro advierte, el coro predice, advierte, vaticina, pero el héroe es ciego ante ese destino. ¿Por qué? Porque el héroe no puede hacer nada más que seguir, el héroe se va adelante. El héroe de la tragedia, el héroe trágico es así. A Edipo le advirtieron que él le va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Y Edipo o sea, queriendo evitarse ese destino, le sale Edipo. Y Edipo, queriendo evitar ese destino, huye de su padre, del que él pensaba que era su padre, y y le termina matando al que verdaderamente era su padre, y sin saberlo, casándose con su madre. Entonces, no puede evitar, no se puede evitar el destino. Tiene esa visión fatalista. ¿Por qué? Porque en, en- tiene sentido, tiene sentido que en un mundo este, que dependa tanto de los ciclos naturales y se vea como que estamos regidos por fuerzas naturales y que estamos y que tenemos que vivir con eso, tiene sentido. Lo mismo al tema de las constelaciones. Tiene sentido que así como la gente piensa que los cielos rigen los ciclos, tiene sentido entonces que también piense que las personas están regidas por las constelaciones bajo la que nacieron. Entonces hay que entender ese tipo de visiones. O sea, a nosotros hoy nos puede parecer, mira que vos pensaba que la estrella, pensaba que porque nació en, en mayo, nació bajo el signo del toro y que iba a tener tal carácter tal. Como les dije, podemos burlarnos, pero que ustedes piensen que tiene que leer en el mapa, en términos y en el mapa de otra cultura, donde todo se veía como presagio, como signo, eh, porque esa es la forma que ellos tenían de medir las cosas, esa es la forma que ellos tenían de ver. O sea, ahí está su cosmovisión. Cuando vos estudias una cultura, no podés estudiar desde tu, si no, vas a caer desde tus prejuicios. Y ahí, por ejemplo, vos entendés, te das cuenta, por ejemplo, que pueblos como los guaraníes, por ejemplo, no tenían un zodiaco. Los pueblos guaraníes no tenían un zodiaco. ¿Por qué? Porque ellos no eran agricultores, eran semi-agricultores. O sea, practicaban la agricultura, pero no la agricultura de forma intensiva. Ellos tenían una economía de subsistencia. No tenían esa necesidad, entonces ellos no tenían esa. Y por ende, tampoco tenían esa como visión fatalista. En la como visión guaraní, este, si bien existía un concepto de hado, destino, vamos a decirle, no era un concepto tan fatalista así. Como, o sea, el guaraní sabía que había cosas inevitables, la muerte, por ejemplo, algo que todo no iba a pasar, ese concepto estaba, pero este,
no tenía esa visión tan marcada y tan rígida del destino como tenían, por ejemplo, los griegos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque tenían otra. Entonces, parece que pareciera que estamos saliéndonos del tema porque supuestamente estamos hablando de medición del tiempo, pero ven cómo la medición, cómo la forma en que nosotros observamos los fenómenos naturales para medir su regularidad, ven cómo influye incluso en la forma que tiene el pueblo de mirar su cosmovisión. Entonces, en estas culturas rígidas, donde la naturaleza se rige así no sé si llamarle rígido, no sé si rígida es el término correcto. En estas culturas deterministas, vamos a llamarle, donde eh, es importante ese ciclo, esos ciclos, este, no, no existe así un valor de la vida individual como tal. Porque, como le dije, el ser humano es solamente un ser sometido es una cosa pequeña ante las fuerzas de naturaleza que lo rigen. Eh, el ser humano no es capaz ni siquiera de tomar sus propias decisiones. No es libre, no es independiente, no existe esa. Existe la noción de libertad. De hecho, hay una palabra en griego para libertad. Eleuterio significa libertad. Eh, pero no existe esa noción de libertad como nosotros tenemos. Porque, como vimos por el tema del lado destino para el griego, el ser humano en sí no era libre per se, estaba sometido al destino de los dioses. La libertad estaba en enfrentar eso con heroísmo. Entonces, justamente ahí está el héroe. El héroe es el que se enfrenta al destino. Acepta su destino enfrentándose con heroísmo. Aquiles, por ejemplo, Aquiles podía elegir vivir una vida pacífica o morir, y Aquiles eligió ir a la guerra de Troya y morir, y su nombre por eso fue recordado. Entonces, como le dije una vez más, es la prueba de cómo este, esta como visión influye en la forma en cómo se ve la sociedad griega. Después tenemos, ya hablamos también de esto, la clase lineal, pero ahora vamos, como hicimos con la cíclica, vamos a explayarnos más. Eh, Esta es la percepción que más corresponde con la ciencia. O sea, nosotros ahora sabemos, ya vimos nosotros la clase pasada, ya vimos, hablamos del tema de que la ley de la termodinámica, este, y el principio de entropía demuestran la irreversibilidad del tiempo, ya hablamos de eso. Por eso yo voy a repetir el ejemplo, tiro un huevo y no puedo volver no puedo volver el huevo a su estado. Una vez que el huevo se rompe, no puede volver a su estado original, porque ya los átomos se esparcieron y la naturaleza. Y esa es la misma razón por la que envejecemos, porque todo pasa de un estado estable a un estado entrópico. La naturaleza nada puede mantenerse en un mismo estado por siempre. Entonces sabemos que el tiempo es lineal, sabemos que es irreversible, por eso es la que más corresponde con la imagen científica, vamos a decir, es la visión lineal del tiempo.
Como dijimos también, esto viene de la visión judeocristiana y se establece con el cristianismo, se establece básicamente en toda la cultura. Este, ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene una visión bien de la historia. Ustedes saben que ya hablamos de esto cuando hablamos de San Agustín. Este, la Biblia tiene un principio y tiene un final. La Biblia empieza en el Génesis, cuando Dios crea todo, y termina en el Apocalipsis, cuando Dios viene a reinar entre los hombres y separa a los buenos de los malos. Y conocen ustedes ya la Biblia. Entonces tiene un principio y un final. Entonces acá hay nociones que nos vienen ahora. Nos viene la noción de, también ya hablamos de esto de creación. La noción de creación es impensable para el griego. Ya no sé si les hablé, pero el griego no puede concebir algo creado, por ejemplo. No existe algo creado, porque el griego es cíclico. No puede existir, porque creado implica que salió de la nada, y de la nada no puede salir nada. Pero para el cristiano sí, porque para el cristiano hay un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente que crea de la nada. De hecho, la Biblia dice: en un principio había la nada, y Dios hizo la luz, y ahí se creó algo. Es medio inconsciente, porque ¿cómo puede existir la nada? Porque si existiese la nada sería algo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que para la Biblia la creación es ex nihilo, o sea, Dios creó de la nada. Y por eso San Agustín decía que solamente Dios es creador. Eh, Existen tres métodos de creación. La generación, o sea, yo puedo generar saliva, yo puedo generar sonido con mi voz, como estoy haciendo ahora. Este, yo puedo generar un hijo. Eso, tengo la potencialidad de generar hijos. Eso es algo que yo puedo hacer. Después hay otro método que es la fabricación, cuando yo agarro algo externo y uso para hacer otra cosa. Yo puedo agarrar madera y hacer una mesa. Puedo agarrar carne y hacer un asado, pero necesito algo externo. Y la creación, que es lo que solamente le corresponde a Dios, porque la creación implica crear de la nada y solamente Dios crea de la nada. Por eso solamente Dios es creador. Nosotros creamos cosas, pero siempre necesitamos algo para crear. Nosotros no podemos crear de la nada, siempre necesitamos algo. Entonces, en realidad no creamos, porque siempre necesitas algo para crear. Y acá vienen nociones, por ejemplo, la idea de un inicio. También viene la idea de un fin. Entonces, la sociedad cristiana está obsesionada con el tema del fin del mundo. No sé si ustedes recuerdan, no sé cuántos fines del mundo ya. ¿Se acuerdan ustedes de todos los fines del mundo que pronosticaron? Ahora, por ejemplo, se está hablando otra vez del fin del mundo con la Tercera Guerra Mundial y que. Holocausto nuclear y todas esas cosas. Pero, sí, 2012, el calendario maya, de eso ya hablamos. En el 99 también iba a haber el fin del mundo. El 6 del 6 de 2006 también iba a haber el fin del mundo. Y así. Eh, pero acá está lo interesante, que en nuestra cultura, aunque ustedes no lo crean, conviven la noción cíclica y la noción lineal del tiempo. Y entonces es a que, por un lado, nosotros tenemos todavía, aunque tenemos la visión judio-cristiana, todavía tenemos
Y porque todos queremos saber cómo termina, Olga. Acá puedo citar al filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que el hombre quiere tener control sobre las cosas. Y por eso quiere tener la capacidad de predecir, porque quiere controlar. Si yo sé que mañana va a haber sol, puedo sacar mi ropa a secar. Pero si yo no sé, voy a estar dudando, ¿te saco o no saco mi ropa? Vos hoy estás segura, Olga, porque tenés control, porque sabes que mañana tenés comida, sabes que... Pero ¿qué pasa en una situación caótica donde no sabes que tenés control? ¿Qué pasa cuando no sabes si mañana vas a comer? No sabes si mañana ni siquiera por ejemplo, en el caso de catástrofe, en el caso de... O cuando viene la pandemia, que no sabes si mañana vas a enfermarte, si no vas a enfermarte. Ahí, ahí es donde vos... y por eso la gente, como decía, por eso la gente siempre quiere predecir, siempre quiere tener control de las cosas, decía Tomás Hobbes. Y por eso nuestra sesión con el final. Por eso cuando vino la pandemia volvió otra vez esa obsesión con el tema del fin del mundo, la muerte y esas cosas. Como, bueno, volviendo al tema, como le estaba diciendo, lo increíble es que nosotros, en nuestra cultura, convive esa visión lineal cristiana, judío-cristiana, con la visión cíclica. Por un lado, porque nosotros todavía usamos los mismos mecanismos de medición del tiempo, todavía no regimos por el tema del día y la noche, todavía no regimos por los ciclos lunares, si bien usamos más tanto, usamos más, pero todavía no regimos por eso. Todavía usamos las mismas nociones de medir el tiempo. Cuando veamos calendario vamos a ver más, pero tenemos todavía esa visión. Y también en parte porque el tiempo, señores y señoritas, es un mecanismo de control también. El tiempo implica un mecanismo de control social y de control de la cultura. Quien mide el tiempo, quien controla la sociedad. Exactamente, y el poder. Nosotros tenemos que, por ejemplo, los cristianos también tienen sus tiempos cíclicos. Dentro de su linealidad también tienen sus ciclos. Por ejemplo, el calendario se divide de acuerdo a los ciclos cristianos. El tema de la Semana Santa, incluso esos ciclos están relacionados con fiestas paganas de revisión de tiempo. Porque a lo largo de la historia, no solamente los cristianos, no hay que comprender, sino que todas las culturas tienen su forma de control social justamente con el tiempo. Por ejemplo, las fiestas de la cosecha son una forma de control social. Cuando había abundancia de cosecha, se hacía una festichola ahí. Y por eso tenemos el tema de los carnavales. Los cristianos, que no son tontos, en vez de prohibir el carnaval, en vez de decir que era herejía, que era algo pagano, lo que hicieron es integrarle a la cultura y dijeron, al carnaval es el festejo que viene antes de la cuaresma, porque se vienen días de ayuno y entonces le damos tiempo de festejar y hacemos el carnaval. Carnaval, después viene. Entonces ahí tenés el tiempo, tenés la época de carnaval, la época de cuaresma, después viene la Semana Santa, y ahí tenés una forma y usás esa forma. Después viene la fiesta de fin de año, que son son también algo traído, algo pagando, porque los romanos celebraban el culto al dios Sol, los celtas también celebraban su fiesta de fin de año, los romanos celebraban, sí, los romanos celebraban las Saturnalias, eh, que básicamente eran como se venía el invierno, porque recuerden que en el hemisferio al revés, se venían los días crudos, entonces lo que se hacía es, si tenías animalitos, se les sacrificaba, se les comía para, obviamente porque no iban a vivir el invierno.
y se comía toda la cosecha. Se guardaba un árbol perenne para mantener algo verde, para que lo verde vuelva. Ellos pensaban así sobre todo los celtas y los vikingos hacían eso, guardaban algo verde. Por eso tenemos el pino de la Navidad porque es una forma de que como iba a venir la época de nieve, eso tenía que guardar algo verde para, este, y eso los romanos transformaron en la fiesta del sol, el sol invictus, el sol victorioso, que eso sería la fiesta del solsticio de invierno. Y transformaron el día del sol invictus es el 21 de diciembre. Y antes de eso había toda una fiesta que se llamaba las Saturnalias, que sería la Navidad de los romanos. Era como la Navidad, banquete, había nada. Era como la Navidad, solo que con orgías, que en la Navidad católica no se permiten. Los romanos sabían festejar. Pero bueno, eh, tenemos esa visión y ven cómo se usa para el control social. La medición del tiempo no forma. Entonces lo que hacemos es transformar en fiestas. Hace poco nosotros tuvimos nuestro San Juan, ¿verdad? El San Juan es lo que, lo que para el otro hemisferio es el solsticio de verano. Y los católicos lo que hacen es celebran la misma fiesta porque, como les dije, no son tontos, ellos saben que no van a poder quitarle del todo a los pueblos sus tradiciones, entonces lo que hacen es les cristianizan, les ponen a él el sello y le dan una connotación cristiana. Y las fiestas son para marcar el tiempo, como dice San Juan, marca exactamente. Los días de la semana tienen nombre de planeta, este, justamente porque hacen referencia a los objetos celestes que son fijos que todos podemos ver. Y cada día está consagrado, cada día, así como cada planeta está consagrado a un dios este, romano, que es una copia de un dios griego, ¿verdad? Pero bueno. eh, sí. Entonces vemos cómo usan, pero como le dije, no solo la iglesia, todas las culturas usan eso para tener control social sobre el pueblo. ¿Por qué usted piensa que, por ejemplo, en el carnaval, por qué usted piensa que hay ese ambiente libertino y por qué usted piensan que está la figura del rey Momo? El carnaval, este, nosotros tenemos la imagen del carnaval brasilero donde están las mujeres con poca ropa. El carnaval original no es, o sea, esa es una regionalización. El carnaval original era el tema de la máscara. Era la época de abundancia, la época de cosecha, y se permitía fiesta. Y también, o sea, también hacía para control social, porque los reyes permitían como una válvula de escape del pueblo, para que, como acababan de cultivar, acababan de matarse trabajando, les daban una pequeña válvula de escape, entonces permitían el uso de máscaras para que seas, sí, exactamente, para que seas anónimo. Y al más feo del pueblo se le elegía como rey Momo, porque se burlaban del monarca. Era la única época donde vos podías burlarte del monarca sin consecuencias. Esa misma función también cubría, por ejemplo, el bufón, pero el bufón podía hacerlo todo el año, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué es importante el bufón? Porque así el rey, a través del bufón, a través de la comedia, el rey este, recibía la crítica.
porque la crítica también es útil para que vos. Por eso los reyes tenían, no son tontos, tienen su bufón. Y lo del rey Momo y el carnaval sirve para que haya una válvula social. Entonces, para que ese pueblo que terminó de matarse cultivando básicamente no se te tire encima. O sea, ahí surge el tema del carnaval. Y se gastaba un montón de plata para el tema de arreglar los adornos y todas esas cosas se gastaba. Y la gente de la aristocracia usaba máscaras y se disfrazaba y se burlaban del rey con el tema del rey Momo. eh, y este es el tema del carnaval. Entonces era una forma de control social y de marcar el tiempo, porque justamente eso marca el tiempo de la cosecha. El carnaval es el tiempo de cosecha. Está asociado a la época de la cosecha, al inicio. Y las Saturnales y demás fiestas marcan justamente el final, marcan que ya se viene el invierno y que ya. Similar acá, ¿por qué nosotros tenemos la idea, por ejemplo, ya trasladando acá ¿por qué nosotros tenemos la idea de Caray Octubre, por ejemplo? ¿Por qué hay que tomar Carolín primero? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese tema del Caray Octubre? Si me pueden explicar ustedes, si alguien sabe. ¿Alguien sabe dónde viene el Caray Octubre? Más o menos, Celeste, más o menos. Octubre es, Rafael, exactamente, esa es la escasez. Rafael pidió la palabra, ¿podés hablar, Rafael? Te escuchamos. Bueno, el punto es que octubre es un mes complicado en el, este, en el calendario de cultivos de la región. Este, es esa transición entre el tiempo de frío y el tiempo de calor, este, donde no hay mucho espacio para este, cultivo. Se acaba, no sé, la época de la frutilla, se acaba la época. Y estamos en espera de la época de sandía, la época, entonces estamos como en el 13 medio. Y también es la antesala porque nosotros tenemos, acuérdate que nosotros estamos en el otro hemisferio, y acá empieza el tiempo de calor, entonces acá es la antesala de la época de la fruta, de las grandes. Entonces ahí surge el tema del Caray Octubre, como para ahuyentar el hambre. Por un lado, es por necesidad, porque en esta época, básicamente lo único que. Sí, exactamente. Es la antesala, como les expliqué. Y básicamente lo que se come es el alimento que es ¿por qué el yopara? Porque por la legumbre, dura mucho, entonces vos podés guardar y comer. Entonces, para ahuyentar el hambre es lo que sobrevive, la planta que es la legumbre.
Entonces está el tema eh, del yopará, eh, el comer. Eh, Está asociado, justamente como dice la compañera, al tiempo de carencia y es un ritual para ahuyentar el hambre. Entonces ahí viene, entonces ven que nosotros, pese a que los guaraníes no tenían una agricultura sistemática, también tenemos nuestros rituales Entonces ven, fíjense ustedes cómo, a pesar de nosotros nuestra linealidad, esa visión cíclica de ver la historia, esa producto de la forma como vivimos el tiempo, esa visión de ciclos, no se fue del todo de nuestra forma de medir el tiempo. Y coexiste con nuestra visión lineal. Ahora sí, pasemos a formas más organizadas de medir el tiempo. Los primeros, como ya adelantó el compañero en utilizar el calendario, este, fueron los egipcios y los babilonios. El calendario, como ustedes saben, tiene varias funciones. La primera función, como vimos nosotros, es coordinar los tiempos de la cosecha. Hablamos de eso de forma más precisa, porque es más preciso tener calendarizado que estar mirando el cielo, las señales del más preciso tener un calendario. Pero también el calendario sirve para otra cosa que es muy importante para el poder, que es el registro de los acontecimientos. Porque una sociedad, civilización así organizada necesita registrar. Y acá surge entonces. Entonces es importante saber que, no sé, el día tal, de tal periodo, el rey, el faraón Amenhotep cuarto, este, decretó tal cosa, o el día tal, Ramsés, ganó la batalla de, entonces es importante eso para sobre todo para el poder, para la gesta de hazaña, para los decretos del rey o de la autoridad del faraón o de lo que sea, para las leyes, a partir de tal fecha, entonces es importante calendarizar. O sea, ven que ya no estamos, acá ya estamos más allá que solamente saber cuándo tenemos que plantar y cuándo tenemos que, sino que ahora ya es también para registrar, para que quede exactamente registrado. En el pasado teníamos registros de los hechos, pero no eran registros precisos. Escuchamos hablar de las hazañas de un héroe tal. eh, 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 no sé, por ejemplo, si hablamos de las hazañas de Heracles, ¿en qué tiempo vivió Heracles? ¿En qué época vivió Heracles? No sé, en tiempo de los griegos y en tiempo de los héroes. Bueno, ¿cuándo era el tiempo de los héroes? Bueno, entonces, eh, en cambio, por ejemplo, si vos decís, en tal fecha, bueno, entonces ya tenés ahí y tener una cronología precisa del hecho. También acá marcas acontecimientos comunes. Registras, por ejemplo, el día de culto,
que también es algo que tiene que ver con el poder, pero el día de culto, por ejemplo, decimos que el domingo es día de misa, el domingo es el día del Señor porque el Señor creó el mundo y el último día descansó. Por tanto, el domingo es día del Señor. Y vos tenés que saber entonces qué día. Entonces ahí medimos los días y de domingo, entonces domingo es el día que tenemos que ir a la misa, tenemos que ir ahí, establecer un día de culto. Y eso es, repito, eso es importante para el poder, porque ahí en el culto tenés control social, tenéis un control social. Entonces en ese día la gente tiene que irse a determinada institución, este, y con todo lo que ello implica. Entonces también sirve para eso, para establecer días. Este, esto en la modernidad se usa también para lo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos días patrios. ¿Y ahí por qué? Porque ahí sí nos da un sentimiento de comunidad, no un sentimiento somos paraguayos, somos 14, 15 de mayo, el día que declaramos nuestra libertad, nuestra independencia. Y nos da un sentimiento de comunidad, un sentimiento de nosotros los paraguayos nos liberamos, rompimos las cadenas el 14, 15 de mayo. Tenemos también otras fiestas tradicionales y nuestra propia forma de celebrarlas. Nuestro San Juan, si bien San Juan no es exclusivo de paraguayo, es característico. Nuestro San Juan es característico, no es como el San Juan de. Hay cosas que se repiten, pero, por ejemplo, la comida típica, esas cosas. Entonces, eso también es una forma de darnos una identidad. Lo mismo el 1 de marzo, como dice acá el compañero, 1 de marzo, 16 de agosto, que fue una tragedia, básicamente una masacre de niños y usamos para homenajear a los niños. El 1 de marzo, el Día de los Héroes, usamos también como un signo reivindicatorio del pueblo que no se rindió. Este, los americanos con el 4 de julio, que para ellos es básicamente algo sagrado, una fecha. Este, entonces ven que se usa también el calendario para marcar acontecimientos comunes que nos dan identidad de pueblo, de región, y en la actualidad la industria también usa eso, la industria y se mercantiliza. Por ejemplo, el Día de la Madre, que es un día que en teoría nació para homenajear a la madre, pero que se usa para, ay, si tenés que comprar regalos, entonces se usa, está lleno de mercancía. El Día del Amigo, que va a venir pronto el Día de la Amistad, donde vamos a tener que gastar un montón de plata en nuestros amigos y amigas. Eso también usa para moverse, para mover el capitalismo. El mes del orgullo, el día de los enamorados. Entonces, días que son teóricamente para homenajear, para visibilizar, terminan siendo también para explotación comercial. Famoso el meme de las empresas, el mes del orgullo que tienen todos los colorcitos y después en los otros meses vienen explotando a sus trabajadores, pero no, ellos son así súper inclusivos, son súper diversos. Bueno, volviendo al tema. Entonces, ven que el calendario también se usa para eso. Y ahí volvemos al tema otra vez, tiene relación con lo político. Calendario, establecemos los días nacionales, los días patrios, se establecen días, se conmemoran fechas que se consideran excepcionales. Por ejemplo, el Día de la Victoria, los rusos conmemoran el Día de la Victoria. Nosotros, el Día de la Paz del Chaco, por ejemplo. Fechas excepcionales. Ahora, por ejemplo, el presidente dijo que si Paraguay entra al Mundial va a ser feriado o asueto. Y es también, volvemos a traer temas, son temas de interés político. Lo interesante es que
hay varias formas y varios tipos de calendario. El calendario lunar, básicamente son de dos tipos, lunar y solar. Latitudes bajas, este, sí puse calendario lunar. ¿Por qué? Porque se medía los ciclos de la luna. En cambio, en latitudes altas se puso calendario solar. Y esto tiene una razón de ser. Alguno puede adivinar por qué. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el norte de Europa eso es el calendario solar? En cambio, no sé, los árabes, los mismos guaraníes usaban calendario lunar. No, los guaraníes no tenían calendario, pero sí se regían por ciclos de la luna. Vamos a hablar de eso en breve. Pero alguien me puede decir por qué esa diferencia. Yo les digo, vamos a suponer que vos sos un pueblo que, no sé, que sos un pueblo del desierto. Vos no podés percibir a simple vista los cambios. Los únicos cambios que vos podés percibir son los cambios de la luna. Lo mismo acá. Acá en Paraguay no hay una diferencia entre. Ahora, por ejemplo, nos estamos cagando de frío, pero en la naturaleza, yo veo, sigo viendo plantas verdes, digo, no, no hay una diferencia entre invierno y verano en la naturaleza. ¿Verdad? No hay gran diferencia. Ustedes notan alguna diferencia en el invierno y el verano, aparte de que hace frío. Quintín. Sí. En cambio, si vos decís, Raquel, sí, esa es una buena diferencia, por cierto, Raquel. Eh, sí, los días se hacen más cortos, eso sí. Pero, por ejemplo, si vos te vas a Estados Unidos o a Europa, el norte de Europa, vas a ver que en verano, en primavera es todo verde, en verano también. Pero en otoño se empiezan las hojas amarillas, y en invierno la nieve. Entonces hay diferencias marcadas. Entonces, esa gente usa el calendario solar como referencia porque ellos tienen esa marcación y pueden medir con los ciclos solares. En cambio, para nosotros que estamos acá es más fácil, ciclo lunar. Por eso exactamente, eh, yo justamente la semana antepasada estuve hablando con un profesor de Politécnica, el profesor Alcides, que se fue este, a Rusia. No, ahora está en Rusia, ahora es kilómetros Rusia, ¿verdad? Pero se fue a Rusia. Este, creo que fue antes del Mundial de Rusia. Antes del Mundial de Rusia se fue él. Y él llegó a ver ese tema del sol, de lo que se llama el sol de medianoche. En las polaridades más en el norte, básicamente no oscurece. Y nosotros acá no notamos ahí, por eso que el, el guaraní, si bien el guaraní no tenía, como hablamos, no tenía un calendario sistemático, no tenía una calendarización del hecho, se rige por el sistema lunar. Este, lo mismo, por ejemplo, dice, hace tantas lunas, por ejemplo, ellos decían. En cambio, si vos te vas con o sea, la tribu de los apaches, ellos, por ejemplo, hablaban de tantos inviernos.
¿Por qué? Porque es para ellos más fácil distinguir. Entonces ahí sale, esa es la diferencia del calendario solar y el calendario lunar. Y acá hay otra vez cosas simpáticas porque nosotros con el calendario, nuestro calendario es teóricamente solar. Este calendario viene, o sea, no es solar, pero deriva de, bueno, sí, técnicamente es solar porque tiene los días en base al ciclo de la rotación solar, ¿verdad? Pero lo simpático es que, sí, Quintín, sí, exactamente. Muy buen aporte, Quintín. Y, ¿cómo como les decía? No tenemos esa. Pero nosotros tenemos el calendario solar, sin embargo, ciertas cosas del calendario nosotros se rigen todavía por el lunar. Por ejemplo, la fecha de la Semana Santa se establece porque obviamente los hebreos tenían el calendario lunar y la fecha de Semana Santa hasta ahora es el calendario lunar. La Semana Santa es la tercera o primera luna llena, no me acuerdo cómo es el tema de la Semana Santa, pero se mide por la luna llena, por eso Viernes Santo siempre hay luna llena. ¿Por qué? Porque es por el calendario lunar. Y nosotros tenemos calendario solar, entonces ahí se desfasa eh, toda nuestra idea así eh, sin irnos a lo religioso, este, por ejemplo, nuestra idea de cuarentena, de los 40 días, que tiene una connotación también religiosa, eh, y eh, la idea de los meses está basada en el ciclo lunar, porque en teoría un mes coincide con las fases de la. Pero como es solar no coincide del todo el tema del mes. Porque si no, el mes tendría 28 días, no 31 y todas esas cosas. Pero tiene que ver eh, y los pueblos costeros tienen el tema de las marejadas. Y ellos obviamente saben el tema de los ciclos y el aumento de las mareas. Nosotros no tenemos tanto ese problema porque no somos pueblos costeros, ¿verdad? Estamos en el Mediterráneo. Estamos perdón, en el Mediterráneo, estamos aislados y no tenemos ese, pero sí, pero se ven que hay ciertos fenómenos basados en el calendario lunar, pero sí, básicamente las latitudes en los países donde el clima se percibe ese cambio, se usa el solar y en los países donde no es se usa el calendario. La latitud no es tan perceptible, se usa el calendario lunar. Ahora hablemos de las horas. Este, de nuevo acá volvemos otra vez, nos tratamos como siempre a los egipcios. Los egipcios fueron de las primeras sociedades agrícolas, por eso tenían formas de medir el tiempo. Y ellos de vuelta usaban las constelaciones. Y ellos medían con la aparición de una estrella que se llama Sirio, que es de la constelación del perro, por eso Sirio, Sirio, Sirius, Canidus, canino, perro. Ellos veían el ciclo, basándose en el ciclo de Sirio, eh, como veían el desplazamiento por hora eh,
y también el movimiento de horas por hora del Sol. Entonces ellos establecieron una división estándar de 12 horas, lo cual es muy raro porque nosotros tenemos un sistema decimal y 12 horas es basado en sistema sexagesimal, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que ellos dividieron en 12 horas. Y por eso los primeros relojes son los relojes solares. No sé si ustedes conocen cómo son los relojes solares. No sé si ustedes conocen los relojes solares. Una piedra que tiene marcas ahí y el sol va, la sombra del sol va ubicándose en las marcas y vos puedes tener una idea de la hora. Exactamente. A medida que el sol se traslada, va cambiando el uso horario. Pero acá está el problema de cómo medíamos el tiempo en la noche. Y había varias formas. Primero están los relojes de agua. O sea, ponían agua y goteaba. Usaban para que gotee de forma regular. Y cuando se acababa, este, tenía que. O sea, ese era un reloj de agua. También la vela. Exactamente. También la vela. O sea, vos podías medir aproximadamente la duración de una vela y decir, entonces, si vos pones una vela y calculás, entonces ya puedes establecer, bueno, en tanto tiempo tarda una vela en tanto tiempo tarda una vela en apagarse. Entonces, esa era la primera forma de medir el tiempo. Y y vos decías, por ejemplo, esta vela tarda 3 horas en consumirse, entonces yo sé la siguiente vez, sé que el tiempo que tarda, entonces cuando se apaga es porque pasaron 3 horas. Obviamente esto no es exacto porque puede hacer más calor, el frío puede hacer que la vela se derrita, o sea, puede haber variaciones que hagan que se derrita, pero te da un estimado. Después, como ustedes saben, está el famoso reloj de arena, que es eh, una de las primeras formas, vamos a decirle, exactas de medir el tiempo, el famoso reloj de arena tenía una hora, tenía que dar la vuelta, la vuelta, 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 eh, y que sirvió durante miles de años para marcar el tiempo. Eh, vamos a seguir después con el tema de los relojes, que vamos a ver cómo después y por qué, son lo más importante no es solo el cómo, sino el por qué el tiempo se fue haciendo cada vez más preciso. Pero hablemos de la concesión, de lo que trae esta concesión de tiempo simpática. Este, volvemos a traer a los griegos, ya pasamos a los egipcios a los griegos tenían dos ideas del tiempo. Los griegos tenían la idea del tiempo, el cronos, que es la idea del tiempo que descubre, que el famoso el tiempo ya hablamos, el tiempo así, el tiempo en abstracto, el tiempo así con, esto es lo que estuvimos hablando, del tiempo cíclico, esas cosas. Pero también está la idea del kairos, el tiempo particular. Y esto es muy importante, el kairos es el tiempo particular, vamos a decir el día a día de la persona. Porque hay, y acá tenemos dos ideas del tiempo. Está el tiempo, el año 2025, los meses, eso es el tiempo así. Pues también está el tiempo particular, cómo yo organizo mi tiempo particular. Por ejemplo, yo hoy me levanto, tomo clase a la mañana, después voy a ver, voy a prepararme la comida, este, a la tarde posiblemente me vaya a casa de mis padres a merendar. eh, Organizo mi día a día. Entonces yo tengo ahí mi agenda. Hoy tal cosa, hoy toca tal cosa. Y ese es mi tiempo particular. Sería
este, mi Kairos, que es lo que yo organizo con relación a mi Cronos. Y acá donde para los griegos sí teníamos un poquito más de libertad, no es tan trágico como el tiempo, porque el día a día pues es lo que vos haces. Entonces ahí sí tenés cierto rango de libertad, así, porque vos organizas tu día a día, así, en el pensamiento griego, tus acciones particulares, si bien eso de vuelta está escrito en el marco de lo que sería el Hado, pero ahí tenés más posibilidad de movimiento dentro del Kairos. El cristianismo, el cristianismo tomó agarró y acá también vemos cómo el tiempo se usa para construir la historia en sí. El cristianismo agarró y dividió la historia. El cristianismo divide en la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense eso ustedes, para el cristianismo el nacimiento de Cristo es un acontecimiento divisor de la historia. Para el cristianismo hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Si ustedes le preguntan a los judíos en qué año estamos, los judíos creo que están en el año 5000, no sé cuánto. No sé si alguien puede decirme exactamente, pero están por el año 5000 y algo los judíos. Porque ellos no aceptan esa división de antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2000 porque nosotros contamos después de Cristo. Este es el año 2025 después de nuestro Señor Jesucristo. 2025 era nuestro Señor Jesucristo. Y vos puedes decir, no, pero eso sí, es arbitrario, pero ya rigió la historia. De hecho, en los libros de historia vamos a encontrar AC, EDC. Y por más que este, seas de otra religión o seas ateo, eso se usa esa división de antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, ¿cómo usamos bueno, vuelta, acabo de otra la cuestión de cómo usamos el tiempo para construir, para crear la historia? Nosotros, el cristianismo dice, esta es la era cristiana. O sea, acá, ahora estamos nosotros. Ese es el mensaje con antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros también, eso no es solamente del cristianismo. Nosotros, por ejemplo, el Paraguay independiente, así dividimos la historia del país en dos. Periodo colonial, periodo independiente. Ahora somos independientes, dividimos la historia también. Gracias, Olga. Los judíos están en el año 5785 están. Porque obviamente para ellos, Jesús, en el mejor de los casos, era un profeta, no era un... eh, nosotros tenemos el tema hasta de Cristo. Y fíjese usted cómo es que, este, por más que vos no tengas religión, no seas cristiano, por más que no te haya acumulado de la iglesia, vos usás la medida de tiempo cristiana. Fíjese lo denso que es eso. Y como nosotros, este, dividimos el tiempo así los musulmanes también tienen su calendario. Este, nosotros, también tenemos, así como le dije, la era independiente. Ahora hablamos de la era democrática. Eh, la otra, por ejemplo, escuché, Peña es el peor presidente de la era democrática, ¿sí? Porque organizamos la era. Había dictadura y ahora es la era democrática. ¿Cómo dividimos el tiempo y cómo esa división del tiempo habla de una construcción de la historia? Y no, que no sé si llamarle manipulación, pero sí habla de una construcción de la historia. Habla de cómo ciertos sectores hegemónicos de poder construyen la historia. Y ahí te das cuenta que la historia no es solamente narración del hecho, sino el cómo se narra el hecho y el quién construye el hecho.
Y así como nosotros tenemos la era de Cristo, los japoneses, por ejemplo, tienen la era del emperador Tam, se divide por dinastía, la era Tofugawa, la era Meiji, la era... Se divide así por ciclos dinásticos, así la historia, así. Este, son formas diferentes de construir la medición y de, por tanto, hacer la historia. Y como dijimos, ya el tiempo pasa a ser algo irreversible. Ahora leemos un concepto muy importante que es el tiempo social. Como les dije, en la Europa seguía el tiempo de algo cíclico, pero y se usaba el tiempo para convivir con ese ritmo social. Entonces se construye la visión de tiempo social. Ya vimos, por ejemplo, que tenía el tiempo de las fiestas de fin de año, el tiempo de Navidad, el tiempo de esto ya hablamos con anterioridad. Pero es interesante, acá ya di el ejemplo de la iglesia, cómo ellos dictan los ritmos sociales, cómo el poder dicta los ritmos sociales. Antes era la iglesia, ahora también se hace eso a través del consumismo. Como le dije, viene el día de la madre. Ahora si viene el día de la amiga, vamos a tener que gastar todo en salir con otro amigo, en comprarle regalo, eh, y cómo se organiza el tiempo. Incluso es este, de acuerdo a la productividad. En la Edad Media era la semana y el domingo era el día de descanso porque era el día del Señor y vos tenías que ir a la misa, tenías que... Eso ahora en la era industrial, en la era de la revolución industrial cambió y ahora el fin de semana es el descanso después de, exactamente, en el sistema del feudalismo. Ahora en el sistema del capitalismo es, vos tenés que laburar la semana y tenés un día de descanso para descansar y después seguir laburando. Entonces el domingo es el día de descanso que está incluso en algunas partes está establecido incluso por ley. También tenés tiempo de vacaciones que te corresponden, tiempos de vacaciones que te corresponde un mes de vacaciones. Entonces, eh, que por cierto, algo que se consiguió después de duchas. Eso es un tema interesante, Rafael, el tema de Gnocchi el 29. ¿Por qué? Porque este, hay dos versiones de ese tema de Gnocchi el 29. Una es el tema de que la pasta es barata y a fin de mes, eso es lo que te da para comer. Y otra justamente la versión contraria, que este, en la comunidad italiana, sobre todo en Argentina, esos que vinieron acá, ellos compraban pasta al cobrar. Y ahí se quedó. Hay dos versiones. Yo tengo dos versiones de la de los ñoquis, de por qué el tema ñoqui del 29. Que son contradictorias, porque una justamente que dice que 29 cuando ya no hay nada todavía, no cobras todavía, y tenés que comer la pasta, porque la pasta es lo que dura y lo que queda, hay que generalmente tener congelado ahí, sacar y comes. Y la otra versión es justamente que los migrantes italianos que vinieron sobre todo en Argentina, pero también estuvieron acá en Paraguay, en varios países de Sudamérica, vinieron muchos italianos entre finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado. Y ellos acostumbraban a cuando cobraban comprar la pasta y hacer este. Entonces tengo esas dos versiones de los ñoquis del 29. No sé cuál es la versión histórica real. Pero sí, ahí está otra vez cómo se rige el tiempo, o sea, porque es el tiempo de cobrar. Entonces vos tenés cómo la sociedad, cómo el poder manipula el tiempo. Hoy es día de cobrar, hoy es tu día de descanso, este es tu periodo de vacaciones, y vos tenés ahí tu tiempo regido por la sociedad. Entonces nosotros tenemos el tema de odiamos los lunes porque el lunes tenemos que volver a la chamba después de... Y viernes, viernes, incluso el día.
en el que podés entenderte está condicionado por la sociedad. Hoy es viernes, día de salir, y obviamente los feriados, todo está condicionado. Entonces, ese día del Señor religioso se transformó en el día de descanso. ¿Ve cómo va cambiando el contexto del calendario, cómo se mide el tiempo? Pasamos del ciclo de cosecha, pasamos al calendario de connotación religiosa y ahora estamos en calendario, no sé si llamar empresarial, pero sí regido por los tiempos de la productividad, de la lógica de la productividad. Entonces, así, el tiempo se divide en 5 días de la semana con 8 horas de trabajo, que es la hora mínima, que se consiguió después de un gran proceso de lucha laboral, pero se consiguió. Horas mínimas de trabajo, 8 horas. Este, 5 días de la semana. Algunos trabajan sábado, tienen 6 días. Pero sí, las leyes te establecen por lo menos que por lo menos un día de descanso tiene que tener tu trabajador. Y el mes de vacaciones, como les dije. Entonces, ven cómo la sociedad organiza la división del tiempo y se organiza en base a las funciones sociales. Y acá algo determinante que aparece la ciudad. Y la ciudad tiene un ritmo. La ciudad tiene un ritmo diferente al campo. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez la expresión horario campaña. ¿Escucharon alguna vez esa expresión? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque en, en, en el campo no se hace tan exacta la medición. O sea, el campo, vos te levantás con, estoy diciendo, voy a hacer, para explicación, por motivo de explicación voy a hacer así, voy a apelar al cliché, pero no es para burlarme, ni es para motivos de explicación. En el campo, el gallo dictaba, antes el gallo dictaba el tiempo, o sea, la hora de levantarse, te levantaba, pasar el gallo, y desayunaba algo y te ibas a cultivar, a trabajar. Y no era un horario fijo, o sea, el campesino no dice, a las 7 me tengo que ir, no tiene ese horario, o no tenía, ahora creo que sí ya es más. Eh, por eso se hizo horario de campaña, porque no es un horario fijo. En cambio, la ciudad sí ya exige un ritmo fijo de horario. En la ciudad, si el amanecer campesino dice, eh, fíjese, por ejemplo, ahora con el cambio de cómo observó Raquel, que cambia, se alarga la noche, se acorta el día. ¿Para qué se adelantar un campesino a labrar a las 6 de la mañana si estaba todavía oscuro? ¿Qué se vaya a hacer ahí en la chacra a las 7, a las 8? Cuando amanece, ¿entendés? Pero en la ciudad ya hay ritmo y ya hay horas de ciudad. En la ciudad demanda un tiempo más exacto. Raquel, exacto, exactamente, exactamente. En la ciudad, por ejemplo, si vos tenés un negocio en la ciudad, una panadería, un supermercado, lo que sea, eh, tenés que tener un horario. ¿Por qué tenés que tener un horario? Vamos a suponer que
Entonces abría a las 7. Si vos no abrías a las 7 y vos decís, no, hoy voy a abrir, otro va a abrir a las 7 y te va a quitar Entonces, en la ciudad surge otro ritmo de vida, donde hay horario, donde hay... Entonces, vos a las 7 tenés que abrir tu negocio, se tiene que estandarizar la hora del almuerzo. En el campo no era tan estandarizado, o sea, almorzás cuando almorzás. Si tenías mucho trabajo, almorzabas más tarde. Si tenías poco trabajo, almorzabas más temprano. En el campo no hay esa hora. En cambio, en la ciudad sí hay. Usted en el trabajo solamente tiene su hora de almuerzo. Entonces se rige. El tiempo ya empieza a ser más tajante, más rígido. Entonces, los ciclos de producción exigen que eso, o sea, vos tenés, entonces ahí ya empieza a tener también tema de las horas de trabajo, ya tenés cierta cantidad de horas de trabajo, ya tenés cierta cantidad de... Y acá sí ya empieza una necesidad por medir la hora más exacta. Y acá ya empieza el tema del reloj que mide no solamente la hora, como el reloj de agua o de arena, sino que ya el reloj tiene que medir minutos y segundos, porque ya necesitamos más exactitud. Repito, yo en mi trabajo tengo que marcar las 7 en punto. Te dan minutos de tolerancia, 10 minutos, una hora cuando hay mal tiempo, esas cosas, condiciones climáticas adversas. Pero los días condiciones normales tengo que marcar 7 en punto y tengo que retirarme 3 en punto. Exactamente, si no te des cuenta. Se establece un parámetro regular. Eso es lo que trae la urbe. Y toda la urbe, en teoría, porque acá en este país no está organizado nada, pero toda la urbe está organizada en ese tiempo de ciudad. El horario de la ciudad se organiza eso. Los locales abren respecto al horario de trabajo, funcionan con respecto al horario de trabajo de las personas. Entonces vos ves que los locales de comienzo abren antes de las 7 porque las 7 es el horario de trabajo, por ejemplo. Entonces ahí ellas pescan a la gente que pasa esa... ¿Cómo te cambia eso? Y voy a no tener más ese tiempo de, generalmente las personas ahora no tienen más ese tiempo de distenderse en su casa, sino que a lo mejor te vas a tu trabajo y desayunas ahí nomás. Y surge ahí, incluso cambia la forma en que comemos, porque ahí surge la cultura de la comida que tenés, o sea, ya tenés que traer un almuerzo ya preparado, tenés que llevar tu vianda o comprar comida. De hecho, así surgen los locales de comida rápida. Los locales, como el primer local de comida rápida, per se fue McDonald's. Y McDonald's surgió como un lugar que atendía a los camioneros. ¿Qué pasa? Los camioneros tenían que cruzar todo Estados Unidos y tenían que parar, comer algo potente y irse. Entonces surge el tema de, te doy hamburguesa a tu papá y voy a llevar y comer ese tema de parar, hacer el stop, comer ahí un rato y irte. Por eso es comida rápida. Tac, comer rápido, irte. Y esa es la cultura de la comida rápida que nos lleva a nosotros, la cultura de... y está marcada por el ritmo de la ciudad, de la urbe. Porque vos tenés la urbe, tenés que tragar, comer, y está todo marcado por horario. Vos tenés una hora de almuerzo y después tenés que seguir en la chamba. Raquel, sí, exactamente. Y eh, la ciudad está diseñada para, o sea, está diseñada para que vos encuentres locales rápidos. O sea, vos te vas y, no sé, te compras tu café, tu cocido, tu chipita y desayunas en tu trabajo. Llegas a tu trabajo y, y, es así como se vive la vida el ajetreado ritmo de trabajo de la ciudad. Eso incluso
Acá puedo hablar con gente que está en arquitectura, eso incluso condiciona la arquitectura. El local de comida rápida tiene una arquitectura diseñada para eh, la arquitectura de la cantina. Las casas antes tenían cocinas que eran, ahora la cocina es un lugar mínimo de las casas. ¿O me equivoco, Quintín? Y el microondas responde a la necesidad porque ahora tenés que calentar tu comida rápido. El microondas es para calentar rápido y comer. Es para... shin, shin. Antes, la comida era un ritual que ahora mantenemos, por ejemplo, en el asado. El asado ahora es un ritual, se reúnen los perros, la parrilla. Eso es lo que era el sentido ritual que es la comida antes. Incluso eso viene ya de los primeros humanos que cazábamos y nos reuníamos ahí en el... Sí, sí. Y ahora la comida, después del ritual y la comida es, no, tengo que calentar, comer, tengo que, y rendir en la chamba. Pero mantenemos todavía esa dimensión ritual de la comida en cosas como, por ejemplo, el asado, no nos reunimos con los perros. Mantenemos todavía esa dimensión ritual. Sí. O cuando hay ocasiones especiales, Día del Padre, por ejemplo, famoso se hace asado Día del Padre. Eh, Hay también ciertos rituales, por ejemplo, la cena de Navidad, esos que son rituales también. Pero básicamente ahora la comida es algo de masa. ¿Por qué? Porque necesitas ser eficiente ahora. Llegar al laburo, desayunar, comer, almorzar, y la comida se transformó en una cadena de producción. Y, como señaló Quintín, incluso la cocina está diseñada para, para, sale, 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 sale. Y eso también condiciona lo que almorzamos. Ahora almorzamos comida, no voy a veces insaludable, pero a veces también, aunque a veces comida saludable, es comida hecha para hacerse rápido. Eh, Mi abuela, por ejemplo, cocinaba ese matambre y eso te toma toda una mañana en hacer. Eso ya no sé, no es una comida que vas a comer todo porque te toma toda una mañana en hacer el matambre, la carne envuelta con el hilo ese. Eso toma, esa carne, no calentarlo la carne, horas te toma. Hace unos años, este, nos fuimos a San Bernardino y un tío mío quiso hacer asado a la estaca y me dijo, y Malito, vamos a ayudar a hacer el asado. Y yo dije, dale, tío. Y muy rico el asado, te así todo, pero tenés que levantar a las 6 de la mañana, buscar la rama, afilar, hacer el pozo, poner el carbón, poner la estaca y terminas comiendo a las 3 de la tarde. Y en una sociedad así ajetreada como la de ahora, ¿cuántas veces al día puedes, o cuántas veces al año puedes hacer eso? No vas a faltar un día al trabajo y así, para comer asado a la estaca nomás. Entonces, ahora la comida tiene que ser, no sé, algún guiso, pollo con algo que te haga así, que sea pum, pum, pum. Por eso, la hamburguesa es el símbolo de, porque es una comida rápida, eficiente, que es la carne, pone quesito, pum, pum, ya está ahí, le tirás ahí. Como le digo, se puede comer saludable también así y rápido. Se puede, pero te digo, eso cambia la forma de comer. Ya la comida dejó de ser ese ritual que les dije y ahora es así, este, exactamente, sí, porque nuestro ritmo de vida demanda eso.
Como dijo Raquel, vos vas a tener que trasladarte, no puedes más darte el lujo de hacer unos hot cakes para el desayuno. Se puede tener que irte a comer y buscar, no sé, alguna chipa o algo así que te sirva para desayunar, algo que ya esté prehecho. Byung-Chul Han, qué filósofo interesante. Les recomiendo leer Byung-Chul Han. En serio, es muy interesante. La ciudad, como decía Baudelaire, es artificial y cambió el tiempo. El tiempo antes se regía por los ciclos de luz. La noche era tiempo para quedarte en casa. En la ciudad no para de noche. Y no me refiero solo a términos de farra, eso. La ciudad no para, a diferencia de antes, la ciudad no para de noche. No tenemos luz, bueno, pongamos luz artificial. Y eso justamente fue lo que notó Baudelaire, un poeta genial. Y él habla de la vida nocturna. Y no solamente me refiero al tema de la discoteca, este, sino que me refiero a que ahora, por ejemplo, que la gente sale tarde del trabajo, tiene que haber locales nocturnos de comida, por ejemplo. Piense usted comer hace unos años el almacén abría a las 8 de la mañana, a las 8, hasta que para nosotros ahora ya es tarde. Al mediodía cerraba, a las 4 de la tarde, a 3 o 4 de la tarde abría y después a las 6 7 otra ya cerraba, ya no había más. Así se vivía antes. Antes a la noche paraba todo. Ahora en cambio tenemos Vigi 24 horas. Fíjese cómo cambió el tiempo social. ¿Por qué? Porque ahora vos salí a las 5, llegás a tu casa, querés comer algo y después te querías al súper a comprar lo del... Ya no te dan más tiempo, entonces el súper tiene que estar abierto. O salís temprano y querés comprar algo antes de irte a tu trabajo. Entonces, surge esa necesidad de que haya... Entonces, la vida de la ciudad, a diferencia, ya no es como antes que acababa la... Y obviamente está, como le dije, la cuestión de las discotecas, entonces, cambia el ritmo. Y es algo artificial. Porque a diferencia de antes que nos regíamos por el ciclo natural, por el ritmo circaniano, así, oscurecía y ya era hora de quedarse en casa, de estar ahí en la fogata y después dormir. La noche era para estar en la fogata, contar su historia, comer lo que había y dormir. Ahora ya tenemos luz artificial, tenemos actividades artificiales y eso cambia nuestra misma forma de vivir la noche. Como le dije, todos estos cambios hacen que el tiempo tenga que mecanizarse. Y acá surgen los relojes mecánicos. Exactamente, ¿verdad? La gente ya protesta por el turismo. Entonces, eso hace que se mecanice el tiempo, que ya tenga que surgir y, como le dije, ahora el tiempo tiene que hacerse más preciso, porque la ciudad te mide por horas, se mide por horas. Y entonces surgen acá, con esa necesidad surgen los relojes mecánicos. Y acá cambió el tiempo, porque el tiempo pasó de ser algo subjetivo, entre comillas, pasó a ser algo más objetivo. De hecho, nosotros ahora, fíjese usted cómo a diferencia de antes, nosotros ahora vivimos en función de la hora. Ponemos nuestra alarma a tal hora. Este, como le dije, no almorzamos más cuando tenemos hambre, sino que tenemos una hora para almorzar.
Exactamente, cobras por minuto o por hora. Yo, como soy profesor, cobro por hora. Esto no mal ese que cobro por hora, pero bueno, en fin. Pero así es, nosotros cobramos por hora. Y el tiempo, surge acá la noción de que el tiempo es dinero. El tiempo es. Yo no tengo que desperdiciar mi tiempo que gano. Y acá surge la noción de no tenés que desperdiciar tiempo, tenés que. Y se asocia a la productividad. No, el millonario se levanta a las 5 de la mañana. Elon Musk tiene las mismas horas que vos, pero Elon Musk aprovecha su tiempo. Y te dan esa noción a veces falsa de que tenés que usar tu tiempo y producir. Levantarte a las 5 de la mañana y producir para ser alguien en la vida. Y no siempre funciona así, o sea. Cierto que Elon Musk tiene la misma hora que yo, pero también tiene más dólares, ¿verdad? Y se asocia ese tema del tiempo a la productividad, que noción que también a veces es errada. Vos puedes matar trabajando y no ganar nada, y puedes matar trabajando y ganar mucha plata, ¿verdad? O sea, acá surge ese cambio en la percepción. Como les dije, la ciudad moderna cambió esa percepción del tiempo. Y llegamos ahora a la era donde el tiempo tiene que ser exactamente milimétrico. Y acá surgen los relojes digitales que son súper exactos. Los relojes incluso atómicos. Y ahora usamos incluso relojes para posicionarlo, porque el GPS depende del reloj. El GPS tiene que sincronizarse con un satélite, entonces depende de la medición del tiempo. Eh, entonces dependemos exactamente, ahora no es solamente segundos, sino por milisegundos. Como le dije, en la bolsa el tiempo es, eh, si vos cotizas en bolsa y te levantas a las 8 ya es tarde. Tienes que estar ahí en el... Entonces, en conclusión, nosotros pasamos de medir el tiempo intuitivamente por los ciclos naturales, pasamos a una necesidad cada vez más exacta en la medición del tiempo. Y ahora tenemos una medición artificial, porque nosotros somos los que vivimos 60 segundos, 60 minutos. Es un artificio, pero que nos sirve para medir el tiempo de forma más exacta y organizar la vida moderna, la demandante vida moderna que nos exige justamente una organización en función al tiempo. eh, para bien y para mal, como le dije, porque este, por un lado tenemos más regularidad. Este, no sé, la cacería podía ser breve, pero también la cacería podía ser prolongada, un esfuerzo. Yo no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Ahora tengo más regularidad, pero también se perdió esa independencia del tiempo, que cada vez nosotros somos más dependientes, somos más esclavos nosotros del tiempo. Este, Antes yo producía para mí, vivía para mí y este, era una cosa de subsistencia. Ahora tengo un horario, y como si no cumplo con ese horario, como dijo la compañera, se descuenta o directamente no como. Entonces, eh, cada vez, si bien tenemos una vida más fija, más cómoda, por otro lado también cada vez dependemos más del tiempo. Y allá que le citaban a Byung-Chul Han, este, Byung-Chul Han justamente habla de eso, de que una sociedad del cansancio, una sociedad que vive por y para la productividad, eh, son necesidades de la vida moderna, de la vida en la urbe, como dijimos, que trajo necesidades modernas y trajo formas.
modernas de medir y organizar el tiempo. Este, eso es todo por hoy. No sé si alguien quiere aclarar o agregar algo. Ah, porque eso incluso condiciona, como vimos, no solamente condiciona nuestra forma de, sino que condiciona nuestra arquitectura, la organización de nuestras ciudades, todo condiciona. Te paso, te paso en un momentito. Raquel, todo el módulo. El tema es que a las tareas están en el aula. No me acuerdo qué fecha puse, pero está canalizada en el aula. Ah. Lo que pasó en el grupo es que yo ya había subido al grupo, pero había gente que entró después en el grupo, entonces no tenía acceso al... Eso fue lo que pasó en la confusión con el link. Bueno, entonces este link es el que vamos a usar siempre. Bueno, entonces creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana ya hablamos de geografía y ya hablamos de... Ya vamos a dejarnos del tiempo. Tengan buen fin de semana. Nos vemos.